Muy bien, voy a hacer así, voy a ser bastante rápido para Ujú. quizás dejarme la parte más para preguntas. Lo que voy a comentar ahora, permiso que voy a sacar una ventana de acá que me molesta, Dale, no hay problema. comentar es sobre el rol del agro en el cambio climático, desarrollo sostenible y qué oportunidades hay para financiar la descarbonización. Entonces, el agro tiene un rol importante para el cambio climático porque en el mundo genera entre un 14 y un 20% de las emisiones. En Uruguay es mucho más alto ese porcentaje. Entonces, nosotros contribuimos en nuestro perfil de emisiones el agro que se considera como toda la ganadería, la forestación, los pastizales y otros usos de la tierra, contribuyen alrededor de un 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, es un sector donde hay que prestarle atención eh, desde Uruguay para combatir el cambio climático. La mitigación del cambio climático se da porque, por ejemplo, en el agro podemos frenar la deforestación. Acá no ocurre, pero en muchas partes del mundo sí. Es una actividad que contribuye a la mitigación del cambio climático, frenar la deforestación o gestionar las emisiones de la ganadería. Entonces, el agro contribuye, puede haber muchas actividades o proyectos que mitiguen el cambio climático. Pero no solo la mitigación del cambio climático, sino la adaptación. En el Acuerdo de París mucho se habla de las acciones que tenemos que hacer para reducir las emisiones, pero también se habla de que los ecosistemas naturales son uno de los lugares que tenemos que preservar, porque son la fuente de alimento. Y el Acuerdo de París habla muy bien de que la seguridad alimentaria es prioritaria. Entonces hay que seguir produciendo alimentos. ¿Cómo hacemos para seguir produciendo alimentos? Bueno, que nuestros ecosistemas estén adaptados al cambio climático, donde hay más eventos extremos, tengamos la capacidad de responder, de ser resilientes a esos eventos extremos. Me ha tocado participar en Uruguay en proyectos de adaptación al cambio climático en el agro, que involucran, por ejemplo, algo tan fácil como poner árboles. Entonces el ganado no sufre del estrés calórico en el verano o en el invierno del estrés por el frío, porque tiene abrigo y sombra. O tener embalses de agua para que en épocas de sequía no dependamos tanto de los ríos que se puedan secar. Algo tan sencillo como eso son actividades en las que Uruguay se embarca para adaptarse al cambio climático. La mitigación, vuelvo a la presentación anterior, es importante en el agro porque en el agro se dan mucho las emisiones de metano, que es un gas de alto poder de calentamiento de la atmósfera. Y además es un gas que si lo combatimos ahora y frenamos la canilla de las emisiones de metano, impacta directamente en la temperatura media mundial, no así como el CO2, que se origina mayoritariamente en el sector de energía, porque el CO2 en la atmósfera dura muchos años. En cambio, el metano se degrada más rápidamente. Cortamos la canilla del metano, podemos tener un efecto en la temperatura media mundial más rápido. Y bueno, todas estas cuestiones de adaptación y mitigación del cambio climático las venimos hablando desde hace mucho tiempo. En el Acuerdo de París, Uruguay, todos los países en realidad empiezan a decir cómo van a contribuir a esa mitigación del cambio climático, de mitigación y adaptación. Y Uruguay pone muchas metas que tienen que ver con agro. Entonces, lo que quería comentar ahora, paso a la segunda parte de la presentación, es qué oportunidades de financiamiento la europea sí, que se originan de estos acuerdos internacionales, estas conversaciones internacionales que hay, ¿qué cosas se vienen originando? Bueno, primero que nada, el GEF del 91 tiene financiamiento para proyectos que tienen que ver con la desertificación, con biodiversidad, con cambio climático. Y son varios millones de dólares que se vuelcan en proyectos. Los CERS que listó ahí se originan en el protocolo de Kioto, que es el acuerdo anterior al Acuerdo de París. Los CER son los créditos de carbono que se originaron en el mecanismo de desarrollo limpio. En Uruguay, muchos proyectos de los que mencionaban anteriormente, de eólicos y solares, se presentaron en el mecanismo de desarrollo limpio, generaron un crédito de carbono que se llama CERS, y capaz que Carolina puede contar su experiencia. Bueno, ese crédito de carbono era para venderlo a países que están obligados a reducir sus emisiones. Era un mecanismo de flexibilidad que se le llamó. No funcionó muy bien, pero bueno, ya estamos ahora en la época del Acuerdo de París, y ahí salto al último bullet point, que son los ITMOs. El ITMO es una especie de crédito de carbono que se va a originar en cada uno de los países donde su performance sea más alta que lo prometido. Uruguay tiene unos compromisos en el Acuerdo de París, y si los cumple, está bien. Si excede ese cumplimiento, puede generar un ITMO
que se mide en toneladas de CO2, y se lo puede vender a otro país que quizá no le fue tan bien. Entonces, Uruguay va a tener esa posibilidad de financiarse por la venta de ITMOS a otros países. El asunto es ver que ese ITMOS quizás se origine en el agro, donde el agro es una tierra de privados. Entonces hay todo un tema de negociaciones y de acuerdos que todavía se están desarrollando en las conferencias de las partes de cómo va a funcionar este mercado de ITMOS. La próxima COP arranca en un par de semanas. El Fondo Verde del Clima también se origina a partir de una COP de las conferencias de las partes en Cancún en el 2010. Y es un fondo que financia actividades de mitigación y adaptación al cambio climático. Uno de los proyectos que tenemos en Uruguay es de ganadería y clima, que fondos del GEF, si no me equivoco, que financia estudios financia estudios para entender cómo podemos tener una ganadería más sostenible. Luego me voy a otro tipo de actividades o proyectos oportunidades de financiamiento que se derivan de los acuerdos internacionales. Los primeros estaban muy relacionados a los acuerdos internacionales, pero ahora en este marco de conciencia mundial, de mitigación del cambio climático, desarrollo sostenible, se originan otras oportunidades para financiar actividades de mitigación y adaptación al cambio climático. El primero es el pago por servicios ambientales. No existe en Uruguay, pero en muchos países cercanos, por ejemplo Paraguay, si uno tiene un bosque, ese bosque provee de un servicio ambiental y se le paga para que se preserve. En realidad en Paraguay no funciona muy bien ese mecanismo, pero sí existe como concepto en muchas partes del mundo. Ya lo habrán visto ayer, porque diferentes bancos están dando financiamiento para proyectos verdes con tasas preferenciales, o financiamiento de entidades internacionales que exigen que se reporten en temas ambientales, por ejemplo el BID. Me ha tocado participar por ejemplo, Estancias del Lago, donde financiamiento a través del BID se necesita medir la huella de carbono. Y también el mercado de carbono voluntario y los mercados de precumplimiento son también mercados de carbono, eh, que existe ahí quizás una oportunidad bastante tangible de desarrollar actividades que generen créditos de carbono y se vendan a empresas o organizaciones que busquen neutralizarse. El mercado voluntario funciona. El año pasado comercializó $1 billón de dólares y sigue en crecimiento. Ahí Carolina también tiene experiencia para contar en créditos de carbono. Pero nosotros desde Climit nos ha tocado participar en varios proyectos. El que quería comentar ahora es un proyecto forestal en Colombia. Es un proyecto de 10.500 hectáreas que va a generar casi que 3 millones de toneladas o 3 millones de créditos de carbono. Se pronostica que eso va a generar una venta adicional de 35 millones de dólares y la tasa interna de retorno del proyecto se aumenta por este ingreso adicional. Así como existe este proyecto en el cual nosotros trabajamos, hay otras actividades que se desarrollan o que se pueden presentar para el mercado de carbono. También estamos trabajando con un proyecto en Inglaterra de agricultura regenerativa. Entonces lo que hacemos ahí es implementar prácticas para que se empiece a capturar más carbono en el suelo. Entonces los agricultores al final del día van a tener un ingreso adicional por venta de créditos de carbono. Y el logo de la derecha es el logo de la Sociedad Uruguaya de Silvopastoreo. Es otro proyecto en el que estamos trabajando y que va a terminar generando créditos de carbono por la forestación, por árboles, en un sistema un poco diferente al que conocemos como más tradicional de Uruguay. Acá el silvopastoreo de este proyecto son una combinación más... bueno, en el misma superficie tenemos los árboles y la ganadería. Los impuestos a las emisiones están ocurriendo, y por ejemplo, este proyecto que hicimos en Colombia responde un poco a la situación de allá, donde existe un impuesto a los que importan o refinan petróleo, y entonces el que en realidad no quiere pagar el impuesto puede comprar créditos de carbono de proyectos desarrollados en Colombia. Acá en Uruguay también tenemos impuesto al carbono, que se lo paga a través de la compra de la nafta.
Los bonos indexados a indicadores de cambio climático, ya lo vieron ayer también, tienen mucho que ver con el agro. Si en el agro implementamos actividades que mitigan o reducen las emisiones, nos va a ir bien en los indicadores de este bono y vamos a pagar menos tasa. Entonces, ese pago de menos tasa puede ser se puede mirar diferente y decir, bueno, entonces volquemos recursos al agro para que realmente nos vaya bien en los indicadores. Penúltimo, la COMAP. En febrero del 2022 hay una actualización del decreto 268 donde lista certificaciones que se pueden obtener para exoneración de la renta. Y la huella de carbono de una empresa o la huella de carbono de un producto es algo que puntúa mejor. Entonces, desde Climit nosotros hemos hecho muchos de estos proyectos de huella de carbono eh, para empresas y para productos, y eso hace que al final del día el que presenta un proyecto de inversión en la COMAP tenga una exoneración de renta mayor por tener esta medición de huella de carbono. La huella de carbono se mide y también se gestiona, entonces es algo que normalmente hacemos en Climit. Y por último, la diferenciación de productos. Hacer la huella de carbono de los productos hace que uno tenga un producto diferente, y Carolina podrá contar el caso de la carne carbono neutral, que nosotros ayudamos a implementar, y puede significar o significa una venta, una generación de recursos para los productores ganaderos. Y bueno, eso es un poquito la presentación.